Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En el tema anterior terminamos leyendo y analizando algunas cosas con respecto a el capítulo 1 de Hebreos y el versículo 6. Aquí queremos referirnos otra vez a este mismo versículo 6. El libro o la carta de Hebreos, escrita por el apóstol Pablo, aunque algunas personas estudiosas de la Biblia dicen que no se sabe quién fue el escritor, pero el escritor fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo, porque la Biblia entera fue inspirada por el Espíritu Santo, dándole a los profetas la inspiración para que ellos escriban. Y así se presenta la palabra de Dios. Claro, aunque ya esto lo he mencionado en los temas cuando comencé estas grabaciones al principio, que la inspiración Dios la da al profeta, le da la inspiración, pero el profeta, como ser humano, escribe él. Aquí el apóstol Pablo es inspirado por el Espíritu Santo a escribir lo que está escribiendo. Aquí tenemos la presencia del Espíritu Santo que guía al hombre para escribir la palabra de Dios. El versículo 6 dice, desde el inicio de estos primeros textos del libro de Hebreo, se señala que Dios, el Padre, está presente, porque el Dios, el Padre, es el que manda a los ángeles que adoren a Jesús. Y Jesús está presente porque Él es el Hijo de Dios, que es Dios y que acaba de lograr la victoria contra Satanás y la victoria contra el pecado. Y entonces, hablando del Padre, introduciendo al Hijo que lo presenta aquí como el primogénito, dice en otra ocasión, cuando introduce al primogénito, o sea, cuando introduce al principal, que es el Hijo de Dios, que es Jesús, que es Cristo, bajo sus pies, bajo los pies del Hijo, Dios sometió todas las cosas en el mundo. Y entonces dice aquí, adórenlo todos los ángeles de Dios. Me refiero en el tema pasado y aquí con respecto a la adoración a Dios. Todos estos temas que hemos estado teniendo acá y este mismo que estamos teniendo tienen que ver con la ley de Dios. Son temas que estoy enseñando con respecto a la ley de Dios. Y el primer mandamiento de la ley de Dios habla de no tener dioses ajenos delante de Dios. Por lo tanto, el mismo Padre dice, adoren a Jesús, está diciendo que el Padre, el Hijo que es Jesús, que es el Espíritu Santo, también es Dios a quien se debe adorar. Y aquí se está usando al Espíritu Santo como el elemento. Yo uso la palabra elemento porque no tengo otra forma de decir, porque es el mismo Dios, pero es el Espíritu Santo que viene como consolador, que viene a la iglesia a ocupar el lugar en este mundo, porque la enseñanza o la obra
del Espíritu Santo es representar a Cristo, representar a Dios y enseñar a la iglesia, capacitarla con poder, enseñar a la iglesia todo lo que tiene que ver con el pecado, con la redención. Es el Espíritu Santo el que nos hace entender todo lo que la Biblia está diciendo. Y aquí comenzamos a hablar otra vez con respecto a esto, porque aquí está presente el Espíritu Santo, porque es el que inspira al hombre, al apóstol Pablo, que inspira al apóstol Pablo a escribir lo que dice este libro y las demás cosas que el apóstol Pablo escribió. El Padre que está autorizando o diciéndole a sus ángeles y a través de la Biblia a los seres humanos que adoremos a Cristo. Y Cristo victorioso en su lucha contra el pecado, que es el vencedor, que es la cabeza de la iglesia y es el que por su palabra se sostiene todas las cosas y también se sostiene la iglesia. Que Jesús sea la cabeza de la iglesia y Jesús es Jehová, es el Dios viviente, es una garantía que aunque en el mundo hay una batalla entre el bien y el mal, la iglesia es triunfante. ¿Por qué la iglesia es triunfante? Porque su cabeza, su líder, es el que venció a la muerte, es el que triunfa sobre el pecado. Y como que él triunfa sobre el pecado y la iglesia está bajo la dirección de Cristo, entonces la iglesia también va a ser triunfante. El pecado no será el que prevalecerá. Lo he dicho varias veces y lo seguiré diciendo. El pecado no prevalecerá, el mal no prevalecerá, prevalecerá Dios y prevalecerá o quedará, quedará hasta el fin, va a permanecer sobre todo. Dios y su iglesia van a triunfar y el plan de la redención va a triunfar. Ahora voy a leer en Apocalipsis capítulo 1 también unos textos que nos hablan de Cristo. Dice Apocalipsis capítulo 7, capítulo 1, versículo 17. Yo podría leer un poquito antes para presentar lo que Juan vio aquí. Y las palabras finales que iba a leer, pues ya tenemos una visión más amplia al leer los versículos que preceden, señalando a quién Juan vio. Dice el versículo 12, así que leemos Apocalipsis 1, del versículo 12 en adelante. Dice, me volví para ver quién hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candelabros de oro. Y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Tenía el pecho ceñido con una cinta de oro. El cabello de su cabeza era blanco como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, acrisolado en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en todo su firmamento. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí
y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Escribe lo que has visto, lo que ahora es y lo que ha de suceder después. Aquí se presenta Jesús de una manera gloriosa y se señala que Él fue el que vivió, murió y vive, o sea, vivía, murió y resucitó, porque es Jesús, el Dios verdadero, el Dios a quien debemos adorar. Ahora yo quiero compartir con ustedes cuatro textos más de la Biblia que nos señalan también quién es Cristo. No vamos a hablar mucho de estos textos que vamos a señalar ahora, solamente lo vamos a utilizar para reconocer la persona y la personalidad de Jesús, de nuestro Salvador. En otra ocasión estudiaremos estos temas como un tema aparte para explicar otras cosas más. Está escrito en la Biblia, en el Salmo 23, está escrito, comienza a hablar aquí de esta forma. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ya vemos que dice en esta versión el Señor. Si estuviera utilizando la versión de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, diría, Yahvé es mi pastor. Si estuviéramos leyendo una versión de la Reina Valera, diría, el Eterno es mi pastor. Y en otra versión de la misma Valera diría, Jehová es mi pastor. Esto ya está explicado en temas anteriores, solamente lo mencionamos aquí. Aquí diría entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como que Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Ahora vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, una declaración acerca del pastor y de las ovejas y cómo Jesús se presenta aquí. Dice en Juan capítulo 10 y leo el versículo 7. Jesús volvió a decirles, os aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones, asaltantes, y las ovejas no los oyeron. No voy a hacer explicación tampoco de estas palabras, solamente estamos utilizando para saber quién es nuestro pastor. Jehová, nuestro pastor, ¿quién es? En otra ocasión, en otro tema, hablaremos de esto en su momento. Versículo 9, voy a leer, continúo leyendo. Yo soy la puerta. El que entre por medio de mí será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Aquí se presenta Jehová como pastor
Y ese pastor que dio su vida por las ovejas, ese pastor es Jesús, es nuestro Salvador. Voy a leer otro texto que está escrito en Isaías capítulo 25. En el versículo 9 dice de esta manera: en ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor, este es Yahvé, este es el pastor o este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Aquí se presenta en el libro de Isaías que Jehová va a volver y que el día que Jehová venga, su pueblo expectante dirá, este Jehová, nuestro Dios, le hemos esperado y él nos salvará. Ahora en el Nuevo Testamento no voy a leerles ningún texto porque hay muchísimos textos que nos enseñan. Por ejemplo, voy a mencionar uno, no porque lo voy a leer, sino que lo menciono nada más. Decía el apóstol Pablo, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que murieron, para que no vivan sin esperanza. Porque así como que creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá en Jesús a todos los que durmieron en él. Esto lo hemos explicado y lo volveremos a explicar en otros temas, pero aquí se ve que se está esperando a la venida de Jesús. Cuando Jesús estaba en la tierra, le habló a sus discípulos y le habló de su venida, de su segunda venida. Es más, los discípulos sabían que Jesús iba a volver. Y ellos le preguntaron, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del mundo y de estas cosas? Que Jesús les dijo que iba a pasar. Y Jesús le habló y le enseñó acerca de su venida y de lo que iba a estar sucediendo. Cuando Jesús en el aposento alto establece la Santa Cena o el rito de comunión con sus discípulos, Jesús les dice, creen en Dios, también creen en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y como que me voy, y si me fuere, y preparé lugar para ustedes, o prepare lugar para ustedes, volveré otra vez y los recogeré conmigo para que estén conmigo para siempre. El apóstol Pedro habla y dice que Dios no retarda su promesa como algunos lo tienen, sino que es paciente porque no quiere que nadie perezca. El apóstol Pedro presenta la venida de Jesús de una forma gloriosa donde la tierra será destruida y los hijos de Dios estaremos con Dios para siempre. Podríamos seguir diciendo de muchos más textos que la Biblia señala. El mismo Cristo en el libro de Apocalipsis en más de una ocasión dice, yo vengo pronto, yo vengo en breve. ¿A quienes esperamos? Todos los hijos de Dios, a quienes esperamos que ha de volver. Aún Enoc, séptimo desde Adán, habló de la venida de Jesús en gloria y en majestad. Jehová es a Dios quien hemos esperado y Él nos salvará. Jesús, el Hijo de Dios. También es Jehová, porque también es el que viene ya no a dar su vida para salvar a la iglesia, sino el que viene a recoger la cosecha final. Toda la cosecha final
desde el primero que murió, Abel, y Adán y Eva, hasta el último que va a salvarse antes que la gracia se cierre, todos los que en la tierra hemos vivido, cuando venga Jesús, Él nos recogerá y nos llevará con Él para estar con Él en su reino. Y aunque esto es cierto porque la palabra de Dios lo dice, el mismo Jesús nos dio una garantía de esto. Y esa garantía es la siguiente. Cuando Jesús muere crucificado y lo sepultan, a Él lo crucifican el viernes y resucita el domingo, el tercer día. Cuando Jesús resucitó, estuvo un tiempo aquí en la tierra y cuando Él resucita, la Biblia enseña que las tumbas de muchos hijos de Dios se abrieron y resucitaron con Él un grupo. Y cuando Jesús asciende en los cielos, de cuya ascensión podemos ver en el Salmo 24, cuando Jesús asciende a los cielos, lleva las primicias de su cosecha final, los primeros seres humanos, que además de los que ya mencioné en estos temas, Enoc, Elías y Moisés, llevó Jesús con él a los trofeos de esta tierra. No sabemos cuántas personas, porque la Biblia no lo dice, pero sí son seres humanos que están con Dios en su reino, ya transformados por Dios y ya capacitados sin pecado y sin corrupción para poder ver a Dios. El Hijo de Dios, el que promulga la ley, el que hace el pacto con su pueblo, el que vino a la tierra y triunfó contra el mal, y triunfó y fue al cielo, y allí intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote, vendrá a la tierra para juzgar al ser humano, porque el Padre le dio todo el juicio, y entonces con ese Jesús, con nuestro Salvador, estaremos con Dios para siempre en su reino eterno. Allí adoraremos al Dios que nos creó y adoraremos a Dios que nos redimió y por toda la eternidad estaremos con Él para siempre. Llego con este tema hasta aquí, hasta este momento. Te pido que lo compartas con otras personas. En nuestro próximo tema vamos a hablar de lo que dije hace 3 temas atrás, acerca de la manifestación de Moisés cuando se presenta, perdón, de la manifestación de Jehová cuando se presenta ante Moisés y dice cómo es su carácter. Ese será el último tema de todos estos temas preparatorios que hemos usado y que vamos a usar este también para después comenzar con el mandamiento 1 hasta terminar nuestra temática de los 10 mandamientos. Comparte este tema, Dios nos dé su bendición y nos vemos en la próxima ocasión.